Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano, en el periodo llamado Sultanato de las Mujeres. Me refiero a la sultana Kösem, que fue regente durante el reinado de su hijo Murad IV y parte del reinado de su nieto Mehmed IV, y que gracias a ella continuó el linaje de la dinastía Osmanli, aunque muchas veces se la tacha como mala madre. Este video está hecho a pedido de Javier Herman. Su nombre de nacimiento fue Anastasia y nació el 5 de agosto de 1590 en la isla griega de Tinos, donde su padre era sacerdote. Siendo muy joven, fue capturada por el gobernador de Bosnia y vendida a los 13 años al harem del sultán Ahmed I. Para ese momento, se le cambió el nombre por Mapeiker, que significa con forma de luna. Esto fue aproximadamente en el 1604. Para ese momento, recién había ascendido al trono Ahmed, pero solo tenía 13 años, así que la regencia la tuvo su madre Handan. Esta mandó a la abuela de Ahmed, llamada Safiye, al viejo palacio, siendo Handan la encargada del harem. Se cuenta que fue Handan quien presentó Mapeiker a Ahmed. Otras versiones más románticas dicen que Mapeiker y Ahmed se cruzaron en uno de los pasillos del palacio y que Ahmed cayó rendido ante ella. Al hacerla su consorte es cuando le cambia el nombre a Kösem, que significa la que dirige. Ahmed ya tenía otra concubina llamada Mafiruz, dándole un hijo llamado Osman, el futuro Osman II. Casi al mismo tiempo, también Kösem quedó embarazada, naciendo Mehmed en marzo de 1605, por lo que Kösem se convertiría en Aseki Sultán. Se cree que fue un embarazo gemelar, ya que en la misma fecha tendría una hija llamada Aise. En total tuvieron 7 hijos y 6 hijas: Fatma en 1606, Geberhan en 1608, Hanzade en 1609 junto a Orhan, Selim en 1611, Murad en 1612, Qasim y Atik en 1614, Suleimán en 1615, aunque también se dice que fue hijo de Mafiruz, Ibrahim en 1615 y Semre en 1616. En noviembre de 1605 fallece la madre de Ahmed, Handan, y aunque Mafiruz era la madre del hijo mayor del sultán, Ahmed decide que la encargada del harem sea Kösem, teniendo en cuenta que solo tenía 15 años. Muchos textos dicen que Ahmed se casó oficialmente 2 veces, siendo la segunda con Kösem, pero la verdad es que no hay ninguna fuente otomana existente que lo pruebe, aunque se supone que así fue. Durante el reinado de Ahmed, Kösem nunca tuvo una vida política activa, ya que este nunca dejaba que alguien se metiera en esos asuntos. Lo que sí se puede agradecer a Kösem es que gracias a ella, Ahmed no mandó matar a su hermano Mustafa, y que luego, a partir de esto, retiró la ley de fratricidio, donde el sultán debía mandar a matar a sus hermanos y posibles pretendientes al trono para que no hubiera revueltas. Se cree que Kösem lo pudo convencer, primero porque se sabía que Mustafa no estaba bien mentalmente y Ahmed no veía peligro en él, y segundo, así Kösem se quedaba tranquila, si el hijo mayor de Ahmed se convertía en sultán, no mandaría a matar a sus hermanos, cosa que veremos luego no sucedió. En 1610 parece que hubo un problema entre Mafiruz y Kösem, por lo que el sultán decide mandar al viejo palacio a Mafiruz, donde muere en 1620, haciéndose cargo de Osman Kösem, que prácticamente lo adoptaría como su propio hijo. Ya sin Mafiruz en el medio, Kösem obtuvo más poder dentro del palacio. También demostró su audacia política al casar a sus hijas con hombres importantes del imperio. A veces, a causa de esto, se la tacha de mala madre porque a su hija Aise la casó cuando tan solo tenía 6 años, como al resto de las hijas que las casó jóvenes. Pero hay que entender que era la costumbre en esa época, que obviamente, si la vemos desde la perspectiva occidental del siglo XXI, es muy chocante. Todo el poder que obtuvo Kösem se le terminaría cuando muere el sultán Ahmed en 1617 debido a que contrajo tifus. A pesar de los problemas que tenía el hermano de Ahmed, Mustafa, este asciende al trono como Mustafa I.
debido a que el gran visir expuso que Osman todavía era muy joven. Pero se cree que fue así, pensando que se lo podía manipular y había llegado a un acuerdo con la madre de Mustafa llamada Halime. Halime dio la orden de que Qasem fuera enviada al viejo palacio, permaneciendo en ese lugar hasta la ascensión de su hijo Murad. De hecho, quienes reinaron en verdad fueron el gran visir y la madre de Mustafa. En 1618, Mustafa es depuesto y ahí asciende Osman como Osman II. A pesar de que Ahmed había abolido la ley de fratricidio, la verdad es que Osman no era querido ni por el pueblo ni por los genízaros. Todo lo contrario al hijo de Qasem, Mehmed. Osman, viendo que Mehmed obtenía más apoyo y por miedo a que lo destronasen, decide mandar a matar a su medio hermano. Qasem, al enterarse de la muerte de su hijo, terminó devastadísima, pero estando en el viejo palacio, nada podía hacer. Osman no mandó matar a sus otros medios hermanos porque eran unos niños y no los consideraba un peligro para su reinado. Igualmente, en 1622 la situación ya era insostenible y Osman termina siendo asesinado, siendo el primer regicidio en el Imperio Otomano. Vuelve a ascender al trono Mustafa I, pero al año siguiente, 1623, sería depuesto nuevamente, porque su condición mental no mejoraba y además el gran visir tenía problemas con los genízaros. Es ahí cuando Qasem vuelve del viejo palacio y se convierte en la regente de su hijo Murad IV, que solo tenía 11 años. Qasem demostraría toda su inteligencia, como una gran estratega en los asuntos políticos del imperio. No dejaba mucho tiempo gobernar a los grandes visires para que estos no ganasen poder. En 10 años pasarían 8 visires. Qasem fue la primera mujer que gobernaría el Imperio Otomano. Era la que tomaba las decisiones, aunque durante su regencia había una gran agitación política y social, y se lo considera su periodo como una anarquía. Sí se debe decir que a pesar de eso, Qasem hacía donaciones, creó casas para necesitados, construyó organizaciones benéficas y hasta pagó deudas de presos para que los liberasen, sumándose que liberaba a sus esclavos a los 3 años de servicio. En 1632, Murad ya se sentía capaz de reinar por su cuenta, así que desplaza a su madre en los asuntos de Estado, aunque siempre Qasem se mantendría al tanto de todo. Mientras tanto, como encargada del harem, siempre se ocupó de presentar mujeres a sus hijos. Murad, a los pocos años de su reinado, vio cómo sus hermanos eran queridos por el pueblo y los genízaros. Y como hizo su medio hermano Osman, mandó matar a sus otros medios hermanos, y en 1635 a su hermano Suleimán y en 1638 a Qasim. A pesar de todas las súplicas de Qasem, no pudo hacer nada más que ver cómo perdía a sus hijos y que a pesar de eso se mantenía del lado de Murad. En 1640, Murad ya estaba muy enfermo y a pesar de haber tenido hijos, murieron a muy corta edad y solo quedaba su hermano Ibrahim. Aunque se dice que al morir Murad quedó una consorte embarazada, pero que Qasem la echó del palacio. Murad decía que si el linaje tenía que terminar, que fuera con él. Entonces decidió mandar a matar a Ibrahim, pero esta vez Qasem lo impidió, obviamente haciendo razonar a los hombres que iban a cometer el asesinato, que se terminaría la dinastía Osmaní. Murad fallece en febrero de 1640 y asciende el único hijo sobreviviente de Qasem, Ibrahim I. A este, al principio, no le importaban los asuntos de Estado y dejó en manos de Qasem todo esto, cosa que por supuesto la puso muy feliz. También se dedicó a presentar mujeres a su hijo, ya que todavía no le había dado nietos, y era la tarea principal por si le sucedía algo a Ibrahim. En 1642 nacería Mehmed y otros más en los años posteriores, como también se encargó de buscarles maridos a sus nietas. Para 1647, Ibrahim, que siempre tuvo problemas mentales, sobre todo debido a que Murad mandó a matar a sus hermanos, para ese año ya era insostenible. De hecho, a sus propias hermanas las obligó a que fueran sirvientas de sus consortes y les quitó sus propiedades y las exilió porque no hacían bien su trabajo. A esto hay que sumar que ya no dejaba que Qasem se entrometiese tanto en los asuntos políticos. Los genízaros, el pueblo y los nobles se querían deshacer del sultán y lo hablaron con Qasem,
que no le quedó otro remedio que aceptar, porque veía que Ibrahim estaba haciendo desmadres en el imperio. Ibrahim fue encerrado en 1648 en lo que se conoce como Jaula Dorada. El problema ahora era que si se nombraba nuevo sultán, no podía estar el otro. 10 días después del encierro de Ibrahim, Qasem no tuvo otro remedio que dar la orden para ejecutar a su hijo. Ascendería al trono su nieto Mehmed IV, cuya madre se llamaba Turhan. Mehmed solo tenía 6 años y Turhan 21. Turhan pensó que ella iba a ser la regente, pero con la vasta experiencia que tenía Qasem, ella mantuvo ese cargo. Turhan no se quedaría tranquila y buscó la forma de que Qasem se fuera, pero no pasó. Qasem, al ver que Turhan quería ser la regente, buscó la forma de destronar a su nieto Mehmed para poner a otro cuya madre fuera más manejable. Pero Turhan se enteró de los planes de Qasem y le ganó de mano. Turhan logró conseguir bastante apoyo y creó una revuelta en el palacio de Topkapi el 2 de septiembre de 1651, logrando mandar a matar a Qasem, falleciendo esta a los 61 años y siendo enterrada en la mezquita sur del sultán Ahmed I. Qasem fue una mujer muy astuta que supo jugar sus cartas, tanto que fue la primera mujer nombrada oficialmente gobernante 2 veces, primero con Murad y luego con su nieto Mehmed. También es muy conocida por sus muchas obras de caridad, aunque muchas veces empañada por haber ordenado la muerte de su hijo Ibrahim. Qasem tuvo una muerte horrible, muchas veces fue apuñalada, pero sus hijas se encargarían de vengarla. Tiempo después de su muerte, se la nombró como la madre asesinada y la madre martirizada. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado. Si fue así, no se olviden el like. Para los que no están suscriptos, los invito para que lo hagan y que si desean alguna biografía, solo deben dejarme un comentario. No se olviden de compartir los videos. Les mando muchos abrazos y nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.